cual nos fuimos acercando, gente que se podía tener una conversación. Y a través de esa conversación, poco a poco, poder de alguna forma acercar las palabras de Jesucristo, compartir de su amor. Pero también en esa instancia, mirar a las personas, conversar con ellas. Eso hacía Jesucristo. Y vamos a seguir haciéndolo y lo vamos a ir informando. Estar yendo. Escuchaba que te invitó a ti. ¿Quién te invitó? Alguien le dio esa invitación. Ahí está. Ahí había una pequeña instalación que era algo de alguna forma que fuera como de dónde tomarse, y que era básicamente, ocupamos el perchero que tenemos ahí y le pusimos flechas con distintas direcciones, y eso era lo que nos permitía de alguna forma acercarnos y decirle, ¿qué ves tú de eso? ¿Qué te imaginas? Y ahí, no sé, veo flechas, direcciones, caminos, y ahí uno podía empezar a conversar. Y fue bueno. Y hay gente que escuchó, y para que oremos por aquellas personas que escucharon. Lo que uno hace es sembrar. Lo que uno hace es hablar. Y nosotros descansamos y esperamos que Dios sea el que haga, como lo ha hecho con cada uno de nosotros. Porque todos nosotros no estábamos cerca, estábamos lejos. Y Él se acercó a nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios cercano. Gracias te damos, porque tú, Señor, nos buscas. Señor, ayúdanos a acercarnos a ti, porque tú eres un Dios que está vivo. Eres un Dios que da vida. Y nosotros queremos la vida que está en ti, Señor. Sé tú, Señor, en esta tarde, hablando. Sé tú, Señor, permitiéndonos, Señor, recibir lo que es tuyo y que sea lo tuyo, lo que hoy, Señor, sea compartido. Ponemos este tiempo delante tuyo, Señor. Ven. Amén. Nosotros hemos podido recibir las buenas nuevas. Jesucristo vino a dar buenas nuevas. Los discípulos, tomando lo que su maestro les dijo, ellos continuaron compartiendo las buenas nuevas. Y cada uno de los que estamos acá, en algún momento ha habido alguien en un café, en un bus, o en la casa propia, en que alguien nos ha hablado. Y lo que hemos podido escuchar y estas buenas nuevas tienen que ver con el amor de Dios. Esas son las buenas nuevas. El amor de Dios. De tal manera
amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, Dios envió a Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y no solamente de nuestra lógica. El creer no es de manera de una forma como, sí, yo creo. Es como, no. Cuando habla de creer, tiene referencia con alguien que cree algo firmemente. No es un creer de manera intelectual. No sé si se entiende, pero lo vamos a ver. A veces yo puedo creer y entender algo intelectualmente, pero eso no es algo que es parte, que está en todo mi ser. Si uno le pregunta a la gente, donde uno congrega a mucha gente por alguna razón y uno dice, ¿hay alguien que cree en Dios? Va a haber mucha gente que va a levantar su mano. La pregunta es, ¿qué creen? ¿En qué creen? Y es importante eso. Y es importante que nosotros pensemos en qué creo. Porque a veces es fácil decir, sí, yo creo en Dios. Pero ¿en qué creo? Hay una escritura que está en Santiago. ¿No está ahí? No te preocupes, Ignacio. El apóstol Santiago escribe y dice lo siguiente: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Santiago 2. Y vamos a leer el 19. Aquí el apóstol Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Hay alguien que cree en Dios? Pregunta uno, sí, yo creo. Bien hacen. También los demonios creen. También los demonios creen. O sea, yo si digo yo creo en Dios, estoy a la misma altura de un demonio. Porque los demonios también creen. Pero no solamente creen, dice, sino que los demonios creen. Y tampoco es como para sentirse después de leer esto como yo creo. Porque acá dice los demonios también creen. Pero además ellos tiemblan ante Jesucristo. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, los demonios que vemos, que de algún momento se manifestaban, se incomodaban y le decían, déjanos tranquilo. ¿En qué creemos? ¿En qué creemos? Creer hace referencia a quien reconoce y cree en la persona de Jesucristo, que es el que ha sido enviado por el Padre. Y cree que Él en la cruz pagó por todas mis transgresiones, por todo mi pecado, y el sacrificio que Él hizo en la cruz es el que me salva de que yo no me pierda, porque dice que Dios amó al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Yo me puedo perder, yo necesito creer, pero la pregunta es, ¿en quién creo? ¿En quién creo? Creo en ese Dios que decíamos cuando alabábamos,
creo en ese Padre y en su amor por mí. Creo en Jesucristo que murió en la cruz por mí. Creo que Él me escogió y me creó con un propósito. Creo que necesito arrepentirme. Porque si no, el creer se puede transformar en una creencia en el ámbito intelectual. Necesita haber un creer en la persona y en lo que hizo Jesucristo en la cruz. Y saber de que Él me salvó. Si uno piensa, alguien puede haber vivido alguna experiencia en que puede reconocer que fue salvado de algo. Por ejemplo, alguien que por alguna razón en un momento se prende un fuego en su casa y las llamas empiezan a levantarse, empiezan a aumentar, empiezan a rodear y se ve totalmente acorralado y no ve por dónde salir. Y de repente vienen los bomberos o de repente viene un vecino y rompe una ventana y se mete y la saca y la pone a salvo. Ese momento en la vida de esa persona nunca se va a olvidar porque ella se va a acordar, ese día mi vecino me salvó de que yo perdiera mi vida. Entonces, teniendo esa perspectiva, puedo yo identificar, puedo reconocer cuando Jesucristo me salvó. Porque si realmente es algo que ha sido importante en mi vida, es algo que yo sé. Esa mujer puede decir, yo me acuerdo que fue, este es un ejemplo, yo me acuerdo que fue un sábado a las 8 de la noche, había llegado recién del trabajo cuando me di cuenta que había un fuego, y esa situación y ese día no se va a olvidar porque ella recuerda que fue salvada. ¿Puedo yo reconocer e identificar el momento en que creí y que sé y que he recibido la convicción de que fui salvado? Es importante para que nuestra fe no se sustente en algo solamente intelectual. Creer involucra fe. Creer involucra esa certeza. La certeza de que si yo me moría o sin haberme arrepentido, me iba al infierno. Esa es la verdad. Jesucristo vino a salvar y dice que Él vino a salvarnos y no solamente nos salva en un momento, sino que nos da vida eterna. La salvación es algo que es instantáneo. Del momento que una persona cree firmemente en su corazón lo que Jesús hizo en la cruz y se arrepiente de sus pecados, es en ese momento que soy salvado. No hay nada que yo tenga que hacer, no hay ningún sacrificio que yo tenga que hacer para salvarme. No es que tengo que vivir 10 años apartado en una montaña, o no es que tengo que caminar de rodillas de aquí hasta el acueducto, sino que uno es salvado por medio de la fe, y la fe tiene nombre, y su nombre es Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz y yo puedo reconocer cuando Él me salvó. Yo tengo muy claro cuando tenía alrededor de 13 años que en un momento yo tenía la claridad que no tenía antes, y ahí uno ve cómo Dios se va acercando. Hubo alguien que me habló y por un tiempo me siguió hablando, pero yo no lo consideraba, pero en un momento yo recibí esa convicción: si yo me muero ahora, me voy al infierno. Yo sabía que Jesús había muerto por mis pecados, pero si yo me moría en ese momento, me iba al infierno. Y ahí fue pedirle a Él que me perdonara, pedirle a Él que me librara de eso. Y yo tengo ese día bien claro. ¿Tienen claro ese día ustedes? Porque si hay alguien que no tiene claro ese día, qué bueno es no tenerlo claro para poder decir: yo quiero eso. Yo quiero tener la certeza de que Jesucristo me salvó y tener esa convicción. Y por eso, al término de la reunión, si hay alguien que no tiene esa certeza, que a lo mejor sí cree en Dios y a lo mejor hace su esfuerzo por
No estoy seguro de ese momento exacto, porque hay un momento. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, enemigo de la iglesia, perseguidor de la iglesia, iba camino a una ciudad llamada Damasco, iba a buscar a estos del camino que se llamaban, a estos que hablaban de Jesús, y él iba, dice, con rabia, con enojo, con furia para poder tomarlo, y cuando iba camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesucristo. A eso me refiero, cuando uno cree y tiene ese encuentro con Jesucristo y uno reconoce: sálvame, límpiame, porque si tú no me perdonas de mis pecados, si yo no soy limpiado, yo no puedo ser salvado. Pablo, en un instante, sin mayor conversación ni dando argumento, Jesús le dice: yo soy Jesús, cuando él pregunta: ¿a quien tú persigues? Y Pablo lo único que hace, ¿qué fue lo que hizo? Creyó en el que le estaba hablando. Y dijo: ¿qué quieres que haga? Oh, ahí está. Pablo creyó, se dio cuenta que el camino por el que iba era un camino en que él estaba totalmente alejándose de aquel que había venido a salvar. Y él, en ese encuentro con Jesucristo, tiene convicción cuando Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo le dice: ¿qué quieres que haga? Y en ese momento, la vida de Pablo tiene un giro radical. En ese momento él fue salvado. El ladrón de la cruz, cuando estaba uno de ellos que creyó en Jesús y que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando él le está diciendo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, yo reconozco que tú eres el rey. Yo creo que tú tienes un reino y cuando tú llegues a ese reino, acuérdate de mí. Ahí había un hombre que en su último momento creyó y en ese momento Jesús lo salvó. Y le dijo: hoy día tú estarás conmigo. La salvación es un regalo. La salvación no es por mérito. La salvación es por la obra de Jesús. ¿En qué creo? Creo en lo que Jesús hizo en la cruz. Creo que sin Él yo me voy camino directo a perderme. ¿Creo que su palabra lo es todo? ¿O creo solamente lo que me gusta creer? ¿Creo lo que me es grato escuchar? ¿O creo todas sus palabras? ¿Creo que sus palabras son verdad? ¿Creo que sus palabras son las que me van a dar vida? Porque cuando eso hace Dios, cuando una persona se humilla ante Él, dice que Él viene a nuestra vida y es Él, en su amor y en su misericordia, que nos salva. En el momento que creemos, pero cuando creemos firmemente en una persona, en Jesucristo, y creemos en el Padre y en el amor de Él, que lo envió para que muriera, para que Gabriel pudiera ser salvado, porque si no hay de parte de Él esta intervención, no hay esperanza. Juan 5, 24. ¿En qué creo? ¿Creo en un Dios pequeño? ¿Creo en un Dios que no es capaz de ayudarme en las situaciones difíciles? ¿Creo que Él puede ser el que me provea de lo que necesito? ¿Creo que Él es capaz de hacer algo sobrenatural? ¿En qué Dios creemos? Porque cuando
leemos en su palabra de creer, el creer tiene relación con una fe en la cual no hay duda. Y puede ser que el comienzo de nuestra fe sea pequeña, pero Dios ve esa fe pequeña y a esa fe pequeña Él responde y Él se acerca. Juan 5:24. Jesucristo está hablando aquí y dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, para creer es necesario oír. Si yo no he oído, ¿cómo voy a saber en qué creer? La fe viene por oír. Yo creo cuando he oído. Pablo escuchó a Jesús que le dijo: yo soy. Y ahí creyó. Pero oyó. El ladrón de la cruz sabía quién era Jesús, había oído las cosas que había hecho y ahí creyó. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ahí está la fe, y cree. No un creer como que sí, parece, sí, Dios. No, creo que Jesucristo vino a salvarme. Reconozco el momento en el cual yo le dije a Él: te necesito, perdóname por mis pecados. Yo sé y tengo registro de ese día en que Él me perdonó, en que Él me rescató. Y no que haya sentido algo así como, algo diferente, no, sino que el Espíritu Santo interviene y me da ese testimonio de que he sido perdonado, de que he sido salvado. Y eso lo hace Dios cuando uno se acerca a Él. No es algo a nivel intelectual, sino que es algo que traspasa lo intelectual y traspasa todo nuestro ser. El que cree al que me envió tiene vida eterna. No solamente somos salvados, porque la salvación es en un momento, sino que habla de que tiene vida eterna, habla de una vida eterna, habla de una realidad que toda persona va a enfrentar. Va a llegar un día en que cada uno de nosotros vamos a cesar de vivir. Y después de ese cesamiento de la vida, hay una eternidad. Pero el tema es, ¿qué va a pasar? ¿Dónde vamos a vivir esa eternidad? ¿Con Dios? ¿O vamos a estar separados de Él? Jesucristo vino a salvar. Jesucristo vino a dar su vida. ¿Creo eso? ¿Creo en el sacrificio de Él? ¿Creo que lo que Él hizo es suficiente y que no hay nada que yo tenga que hacer para agradar a Dios? Efesios 2, versículo 8. ¿En quién creemos? El Dios en el que creen es un Dios que no es capaz de intervenir en aquellas situaciones difíciles de su vida. Dios quiere ser Señor. Él quiere mostrarnos que Él es todopoderoso. Él no quiere que sepamos intelectualmente que Él es grande, que hace milagros. Él quiere que sea una verdad y esa verdad nos lleva a creerlo independiente del momento de la vida que tengamos. Efesios 2, 8. Dice el apóstol Pablo: este que dice esto es el que perseguía a Jesús. Y vemos cómo Dios lo alcanza y Él recibe el regalo. No cae sobre Él el juicio de decirle: ¿cómo tú me persigues a mí? Tú no mereces. Sino que Pablo se arrepiente. Y este Pablo, el que escribe en el versículo 8, porque por gracia sois
somos salvos por medio de la fe. Somos salvos por gracia. No es algo que nosotros podamos ganarlo. Es algo que nos es dado gratuitamente. Es por gracia. Gratuitamente. No es por mérito, sino que es por su amor. Y cuando una persona cree, y ahí está el creer, el que cree tiene vida eterna. El que cree es salvado. El que cree en Jesucristo. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por nada que hagamos nosotros para que después de alguna forma digamos, bueno, yo logré esto y Dios me perdonó porque yo hice esto. No, no es por nada. Y si alguien piensa que ha hecho algo y que eso me permite que Dios me vea de una forma mejor, olvídense. Es por la gracia de Dios que Él nos recibe tal como somos, nos salva, pero del momento de la salvación, después Él empieza un proceso en nuestra vida, en el día a día. Y ese proceso apunta a una cosa, a creer. Y eso continúa a que sigamos creyendo, que haya fe en Él, en lo que Él ha hablado. Juan 17. Antes de que leamos Juan 17, cuando en la palabra dice que el que cree en Él, tiene vida eterna. La vida eterna no es la vida que vaya a haber cuando una persona que ha creído se encuentre con Jesucristo. La vida eterna comienza de la mano con el día en que somos salvados. El día que creemos, somos salvados. Salvados por gracia. Y ese mismo día empezamos a vivir la vida eterna. La vida eterna se empieza a vivir aquí. Y la vida eterna se va a expresar en su plenitud cuando lleguemos a su presencia. No es que la vida eterna es para ese futuro, no. Del momento que creemos, empezamos a vivir bajo la gracia de Dios en que fuimos salvados y juntamente con eso empezamos a vivir la vida eterna. Juan 17. En la última parte de Jesucristo con sus discípulos, antes de que Él sea apresado, antes de que Él, entendiendo lo que venía, Él tenía claro todo. Jesucristo sabía. ¿Por qué Jesucristo sabía todo? Porque era Dios. 100% Dios. Y vino y nació como uno de nosotros y vivió también 100% hombre, siendo tentado y enfrentando las mismas cosas que ustedes y yo enfrentamos. Totalmente Dios y totalmente hombre. En la última etapa de Jesús con sus discípulos, Él le ha compartido cosas que a los discípulos también los han como dejado como, ¿qué va a pasar? Dice vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 17. Y aquí vemos a Jesucristo que dice, Padre, la hora ha llegado. Jesús sabía. Era la hora. Él sabía, Él había estado 3 años con sus discípulos, Él sabía a lo que venía, pero Él también sabía en qué momento era. Y aquí vemos a Él que dice, Padre, la hora ha llegado. Él lo tiene claro.
glorifica a tu Hijo. Mira la conversación, ¿eh? Jesucristo le dice, glorifica, le dice al Padre, glorifica a tu Hijo. Aquí vemos que no hay una relación de uno es más alto que el otro, sino que aquí vemos a Dios relacionándose. Jesucristo es Dios, el Padre es Dios, y aquí le dice, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna. Ahí está. Jesucristo es el que da vida eterna. ¿Y quién puede dar vida eterna? Es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo no es uno que es menor que Dios. Jesucristo es Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que conocer y creer. Jesucristo es Dios. Y vamos, aquí está el versículo 3. Jesucristo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. La vida eterna no tiene que ver con el momento que nos vamos a morir. Allá va a ser la culminación, lo completo de la vida eterna. Pero la vida eterna dice, la vida eterna es que te conozcan a ti. Del momento que nos acercamos a Él, que sabemos que hemos sido perdonados, desde ese momento empieza nuestro caminar para conocerlo a Él. Ahí está la importancia de estar en la iglesia para conocerlo. Ahí está, tenemos la oportunidad de recibir la enseñanza del pastor Tomás, en la cual va en este tiempo en el libro de Corintios, en la segunda carta, y va poco a poco, porque en esto consiste la vida eterna, en que conocer a Dios, tengo que conocerlo. Pero el conocimiento no tiene que ver tampoco con lo meramente intelectual. Porque cuando dice que te conozcan a ti, la palabra que se ocupa en el texto original en el griego apunta a conocer a Dios para ir viviendo de acuerdo a lo que estoy conociendo y que lo vaya experimentando. No es un conocimiento que se queda aquí, sino que yo escucho, yo creo, empiezo a conocer lo que Él pide y yo decido caminar y comprobar, experimentar lo que Él ha dicho. Y cuando uno va experimentando, nuestra fe va creciendo y se va afirmando. Que te conozcan a ti. Cuando uno habla de conocer, tiene que ver con cuando alguien, un hombre, hay un interés por una mujer, hay un empezar a conocer. Y ese empezar a conocer es de manera paulatina, progresiva, pero lo que sí uno puede reconocer es que cuando hay algo que pasa en el interior de una persona por otro, uno lo que busca es cómo yo puedo tener mayor tiempo relación con esta persona. Y a veces se grafica de la forma, si está eso y empieza un acercamiento, voy a hablar de lo personal, no de otra persona. Pero cuando empezó ese querer conocer a Trinidad, que es mi esposa,
Pero en ese momento no era mi esposa y yo no sabía qué podía pasar, pero en ese conocer, si hay algo que era que lo que yo quería era cómo poder tener tiempo con ella. Cómo poder pasar tiempo. Y decir, oye, tú, no sé, el domingo en la tarde después de la iglesia, a lo mejor, no sé, ¿te gustaría ir a tomar un café? ¿Y por qué? Porque uno quiere estar cerca. ¿Para qué? Para conocerla. Y después uno quiere que pase más tiempo, de repente uno llama un día, la voy a llamar otro día en la noche, estoy cansado, pero ahí el cansancio se olvida. Se olvida. Y de repente lo pueden llamar a uno, hola, ¿qué estás haciendo? No, nada. Pero no molesto, no, para nada. Es que pensé que a lo mejor, mira, están dando una película en el cine, pero ¿estás cansado? ¿Cansado? No. ¿Por qué? Porque está el querer estar con la persona con quien yo quiero estrechar más esa relación y en ese proceso la voy conociendo. Y a eso se refiere aquí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. Y ese conocer no tiene que ver con algo intelectual de aprenderme todo lo que dice de Génesis y Apocalipsis, sino que conocer a Dios, relacionarme con Él, escuchar sus palabras y dejar que sus palabras tengan lugar en mí. Esa es la vida eterna. La vida eterna ya empezó para quien sabe que ha sido salvado. Pero esa vida eterna se va a expresar en su plenitud cuando lleguemos a su presencia. El apóstol Pablo, este que fue perseguidor, pero que fue salvado por gracia de Dios, tenía un conflicto. Decía, ¿quedarme en esta tierra o irme con Él? Y él en su profundo decía, yo quiero irme con Él. Pero si es necesario que esté aquí para su obra, lo hago. Pero estaba en Él esta, yo quiero estar con Él. A eso se refiere, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Dios quiere ser conocido por nosotros. Y en ese acercarnos a Él a través de su palabra, en ese acercarnos a Él con el deseo de conocerlo, Dios se revela. Dios se reveló a Pablo. Dios se reveló a Pedro. Dios se quiere revelar a todos nosotros. Y Él está disponible. Somos salvos por gracia. El día que nos arrepentimos de nuestros pecados, y yo puedo recordar ese día cuando tenía una fecha exacta. Y a lo mejor alguien dice, yo no me acuerdo la fecha exacta, pero yo sé en qué momento fue. Pero hay un recuerdo en que fuimos salvados. Pero también hay una vida eterna que comienza en este tiempo, de conocerlo a Él. Y esa es la invitación que hizo Jesucristo. Vengan, síganme. Porque cuando lo siguieron, lo fueron conociendo. Y por eso cuando Él le preguntó, ¿y quién me dicen la gente que soy? Y ellos decían, unos dicen Juan, otros dicen el profeta, otros dicen, ¿y quién dicen ustedes que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Pedro en esa relación fue conociendo que el que lo llamó en la barca era el Cristo. Y Jesús le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto no te lo reveló una persona, sino Dios. En esa relación, en esa cercanía, Dios se revela.
y Dios quiere revelarse a nuestras vidas. ¿En qué Dios creemos? Dios es un Dios que está vivo, Dios es un Dios que venció a la muerte, y Dios es un Dios que a toda persona que se acerca a Él, la vida de esas personas son transformadas. Y Él quiere hacer eso, que es lo que anhela nuestra alma. Si hay alguna persona, si pudieras venir, Fernando, si hay alguna persona, y vamos a empezar, y vamos a alabar a Dios, agradecerle a Él, pero sí quiero, si hay alguna persona que no tiene la certeza de que Jesús lo salvó, a lo mejor lo ha creído en forma intelectual, pero quiere realmente recibir esa convicción, eso solamente es por medio de la fe, de creer. Y si a lo mejor alguien piensa que tiene una fe pequeña, Dios ve esa fe. Y si hay alguien que quiere poder empezar a vivir en esta relación y empezar a conocer al que dio su vida en la cruz, venga aquí adelante y voy a orar con él o con ella. Mientras los demás podemos seguir y terminamos alabando al Señor, pero también los que no van a venir acá, acuérdense que Él los salvó. Acuérdense que Él los amó con pasión en la cruz, pero que todavía no lo conocen como es, y Él nos alienta a conocerlo más.